política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, bienvenido y bienvenida a la entrevista de YSUCA. Este día vamos a hablar sobre las implicaciones económicas del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya está con nosotros en la cabina de YSUCA César Villalona, economista. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, César. Buenos días, Kenia. Un gusto estar acá. Un gusto que nos acompañe para abordar este tema tan importante, César. El actual conflicto entre Rusia y Ucrania, sabemos que ha despertado las alarmas a nivel mundial, ya desde el mismo día que se anunciaba este conflicto bélico entre estos países, ya empezábamos a ver cómo a nivel mundial había un alza en el combustible. Eso fue como lo primero, ¿verdad? Pero a nivel general, César, ¿cuáles considera usted que son los principales peligros para la economía mundial y que podrían incidir específicamente en El Salvador? Muy bien, yo creo que depende mucho de qué tanto se pueda prolongar el conflicto. Si ahí se desarrolla una guerra prolongada o si hay una solución política que me parece que puede darse en poco tiempo. Yo tengo la impresión de que el conflicto no se va a alargar mucho, pero también puede ser que se alargue, depende de decisiones políticas. Pero de todas maneras, aunque sea corto o no, siempre hay algunos efectos económicos. Uno de los primeros efectos es el aumento casi seguro del precio internacional del petróleo. Rusia es un país que tiene la 8ª reserva mundial de petróleo y es exportador. Tiene un peso fuerte en las exportaciones internacionales. También el conflicto puede involucrar, si se hace más complejo, otras regiones de Asia. Y por ahí están los países petroleros, que son los países árabes y del Medio Oriente. Por el momento no se ve, pero no se sabe. Pero solo el hecho de un golpe a la economía rusa tiene un impacto a nivel del petróleo. Y la economía mundial se ha estado reactivando en estos años, el año pasado y este año, y está creciendo más la demanda de petróleo que la oferta. Ya de hecho venimos teniendo aumento. Por eso, porque los países productores de petróleo que están en la OPEP, que son los que tienen más producción, Venezuela y los países árabes, no recortaron la producción, pero la están aumentando menos que la demanda. Y si a esto se le suma un daño en Rusia por el conflicto, además de la incertidumbre que se puede generar, y también nadie sabe si una de las sanciones que le puedan poner a Rusia es controlarle el estrecho de Bósforo, que conecta el Mar Negro con el Mediterráneo. Si eso llegara a ocurrir, entonces se dificulta más el abastecimiento. Eso significa aumento de precio por caída de oferta. No necesariamente va a aumentar la demanda, ya está aumentando, sino caída de oferta. Si el precio del petróleo sube, nosotros tenemos varios impactos aquí, en la economía nuestra. Pero a nivel internacional, antes de entrar en lo nacional, eso afecta a todos los países importadores de petróleo y beneficia a los que exportan. Entonces, dentro de los importadores está Europa, está la mayoría de los países de América Latina. Para Europa significa alza de costos. Y si Estados Unidos logra, además, dentro de las sanciones a Rusia, que Europa le compre el gas natural, porque es una de las cosas que Estados Unidos quiere, venderle gas natural a Alemania, y no que llegue por el gasoducto ruso, por el mar Báltico, porque Rusia tiene un gasoducto mediante el cual, pasando por Ucrania, le da petróleo a toda Europa, incluyendo, llega hasta España, Portugal. Pero crearon otro por el mar Báltico para no pasar por Ucrania y llegar hasta Alemania, que estaba a punto de entrar ya en vigencia. Ucrania iba a perder ingresos porque no iba a pasar por su territorio. Viene este conflicto y Alemania no lo certifica, entonces no se lo va a comprar a Rusia, el que viene por ahí. Entonces Estados Unidos quiere incursionar en ese mercado vendiendo su gas natural, porque lo ha aumentado en estos años, porque ellos están produciendo petróleo y gas a través de un método que le llaman fracking y de una roca que se llama esquisto.
Si Estados Unidos logra penetrar en el mercado europeo y sacar un poquito a Rusia, no pueden eliminar a Rusia, porque Estados Unidos no lo puede abastecer 100%, ese gas de Estados Unidos es más caro, porque está mucho más lejos de Europa que el ruso. Por lo tanto, Europa va a tener alza de costos también por el gas. Son dos alzas de costos que va a tener la economía europea. Y para ellos eso significa energía más cara. Por lo tanto, la producción de Europa se encarece hacia adentro de Europa y hacia el exterior. Para un país como Alemania, por ejemplo, que es el segundo exportador del mundo después de China, es el segundo junto con Estados Unidos, van más o menos igual, significa que sus exportaciones pierden competitividad. Eso puede afectar a la economía europea por alza de costos. Y los productos que ellos venden hacia el exterior, entonces son más caros. Esta es una afectación en Europa, digamos. Costos de combustible, son fundamentalmente petróleo y gas. Pero también Europa le está poniendo sanciones a Rusia. Le está diciendo no te voy a vender determinado producto. En Rusia no va a tener impacto, porque Rusia se lo va a comprar a China. China va a ganar en este conflicto porque puede abastecer el mercado ruso. Rusia importa muchos alimentos, porque la economía rusa está centrada fundamentalmente en petróleo, gas, minerales y el trigo, que exporta bastante trigo, pero es muy dependiente de alimentos. Entonces, para Europa significa caída de las exportaciones a Rusia. Europa no sale bien del conflicto. Yo creo que es uno de las regiones que pierde en el conflicto. Por lo que estoy diciendo, ¿verdad? Rusia tiene cómo buscar esos productos y le da ventaja. Entonces le da ventaja a China y a Sudamérica. Sudamérica puede abastecer a China de una buena parte de la producción agrícola e incluso industrial. Y para Brasil, el principal mercado de exportación es China, pero Rusia también tiene un peso importante. Se está viendo paso hasta Argentina. Y esos países tienen una gran producción agrícola. Brasil es la economía número 11 del mundo. Rusia es la número 12. Entonces, Brasil le puede ir bien, digamos, a Brasil. Y Rusia tiene capacidad de pagar esas importaciones, aunque no sean europeas, incluso hasta más caras, porque tienen reservas en dólares, reservas monetarias, mejor dicho, no en dólares. La palabra reserva monetaria son las divisas, la moneda de otro país que están en un país. O sea, la reserva, por ejemplo, de Honduras son los dólares, porque ellos tienen su moneda que es el lempira. O la reserva monetaria de Venezuela son los dólares, porque ellos tienen su moneda. Entonces, Rusia tiene más de 600 mil millones de dólares en reserva. Son altísimas las reservas, es más de la mitad de su Producto Interno Bruto. Pero la tiene diversificada, una parte en dólares, otra parte en euros, otra parte en la moneda china, otra parte en oro. Pero con esa cantidad de dinero, aunque Estados Unidos le pueda congelar una parte y Europa, tienen capacidad de financiar importaciones, de aguantar las sanciones europeas por un tiempo, hasta que se le busque una solución política al conflicto. Por eso creo que los impactos no son tan fuertes para Rusia. Le pueden caer sus exportaciones de gas a Europa, pero la vende en China. Le busca el mercado chino, porque tiene una alternativa. El mercado chino está en expansión, es una nación enorme, y la India. Todo eso lo tiene calculado Putin, porque todo eso se analiza antes de tomar decisiones. Entonces creo que la afectación mayor va a ser negativa, digamos, en Europa. En China no tiene afectación negativa. China se beneficia de las sanciones europeas y Sudamérica puede tener beneficios, incluso México, que es un país también muy, muy, muy fuerte en términos económicos y que tiene bastantes exportaciones. Es muy exportador y es la economía número 12. Está en lugar 12 o 13 del mundo y Brasil es la 11. Entonces, estos países tienen esa ventaja. En el caso de Estados Unidos va a tener alguna ventaja, pero también tiene problemas. Estados Unidos podría vender gas en Europa para cubrir una parte del gas que ha estado vendiendo Rusia. Ellos van a tratar de hacer eso con Europa y van a aumentar su presencia militar. Están reactivando su aparato militar. De hecho, ya están vendiéndole más armas a Francia y a Ucrania antes de la invasión. Y si logran vender gas, entonces su economía se reactiva por el lado de la industria militar y del gas. Pero el alza del precio del petróleo internacional eleva los costos en Estados Unidos. Lo eleva en el mundo entero, los costos de producción. Por lo tanto, su inflación interna podría llegar a entre 8 y 10%.
Y si esa inflación interna llega a 8 o 10, Estados Unidos pierde terreno en la competencia internacional, porque la inflación en China anda por el 2 y 3%, porque tienen más disciplina monetaria. La economía china es más disciplinada. Costo de producción más chiquito en China que en Estados Unidos significa que China desplaza a Estados Unidos del mercado internacional con más facilidad, porque sus productos son más baratos. Entonces, para Estados Unidos es un boomerang. Incursión en el mercado europeo con armas y gas, pero me suben los costos. Y los productos industriales que yo exporto, o agrícolas, van a competir con los chinos. Y yo tengo costos más altos por la inflación que China. Eso le va a afectar sus exportaciones. Entonces, es un enredo en lo que se está metiendo, digamos, las grandes potencias. Yo la única que no le veo afectación por el momento es a China. Países como China, la India, Suramérica, que se puede beneficiar. Incluso los países petroleros como Venezuela, le viene bien, Ecuador, México, y pueden abastecer. El gran problema está en Europa, en Estados Unidos y Rusia, que tiene también su afectación. Esas son las implicaciones que yo alcanzo a ver en términos económicos, fundamentalmente por el lado de estos productos. Incluso el trigo ya está subiendo de precio y puede subir más, y eso puede compensarle a Rusia la baja de sus exportaciones de gas, si es que finalmente Estados Unidos logra que Europa le compre gas a ellos y no a los rusos, o una parte, ¿verdad? Ellos pueden compensar por el lado del trigo. Así es que las afectaciones en Rusia incluso son menores. Yo creo que aquí se está metiendo en muchos problemas, sobre todo Europa, con esta guerra, y va a terminar siendo más dependiente de Estados Unidos, porque el trasfondo de todo para Estados Unidos es impedir la alianza de Alemania, Francia e Italia con Asia, que querían entrar en la ruta de la seda. O sea, hay un proyecto de China que se llama la ruta de la seda, que es una inversión enorme en infraestructura que va desde Asia, llegando a África. Incluso Argentina se acaba de meter en la ruta de la seda hace una semana. Y Alemania quería entrar en ese proyecto, que implica inversiones en ferrocarriles, de alta velocidad, en infraestructura, carretera, sistemas energéticos, pero es una cosa multimillonaria que le daría una expansión a Asia, que ya la tiene, porque China es la segunda economía del mundo. Quiero compartir unos datos, escúchame que me extiendo un poquito. Sí. Cuando cerró el siglo XX, en el año 2000, Estados Unidos tenía el 31% de la producción mundial y China tenía el 3.5%. O sea, China era una economía más chiquita que Estados Unidos, que Japón, que Alemania, que Francia, que Italia, que Corea del Sur, que España. No recuerdo bien España, pero la mayoría de las europeas la superaban, la italiana. En este momento China tiene el 18% del PIB mundial, no el 3,5%, y Estados Unidos el 23%. Se están juntando. Y China superó a Estados Unidos hace como 14 años como primer país exportador. Lo superó en la exportación y lo va a alcanzar como productor. Eso significa que está en juego la hegemonía del dólar, porque una moneda la impone un país cuando controla la producción y el comercio. Por ejemplo, si Honduras tuviera el 40% de la producción mundial y el 40% de las exportaciones, hay que comprarle a Honduras y la moneda mundial fuera el lempira. Así se impuso el dólar, cuando Estados Unidos tenía la mayor parte de la producción y las exportaciones. Hay que comprarme a mí, la moneda mundial es la mía. Pero eso está bajando y ya la moneda china se está abriendo paso en Asia. Hoy el 60% de las transacciones mundiales se hacen en dólar. Antes se hacía el 90, 95. Está perdiendo peso. Entonces, China, que está en expansión, y la India, China es la segunda economía, la India es la sexta. O sea que China dejó atrás a Francia, a Alemania, a Japón, a Italia, todas, y se puso atrás de Estados Unidos y lo está alcanzando. Y la India ha dejado atrás a otros y ya está en el lugar 6, solo superado por Inglaterra, Alemania, Japón, China y Estados Unidos, y tienen una alianza, la China, India, Rusia y Brasil en el BRIC y Sudáfrica. Es un bloque de países que tienen un fondo de inversión y un banco de 200.000 millones de dólares. Con todos esos recursos están financiando el proyecto de la Ruta de la Seda, donde está la India y está Rusia. Alemania quería entrar ahí. Hubo una reunión de Merkel con Putin en el año 2010, donde hablaron incluso de un tratado de libre comercio entre Alemania y Rusia. Incluso la Merkel dijo que podía ser entre Europa y Rusia. Buscar una comercialización en rublo
que es la moneda rusa, o en euro, que es la moneda, digamos, de Alemania, de Europa, pero en este caso Alemania. Todo eso, Estados Unidos lo está observando, esa posible alianza de Europa con el mundo asiático, porque Europa es una economía que no se expande. El Producto Interno Bruto de China supera el de la Unión Europea, completo, lo superó el año pasado, por poquito. O sea, China es Alemania, Francia, Italia, todos juntos, los que están en la zona euro, producen más que todos juntos. Imagínate de lo que eso significa. Para Alemania, que es la cuarta economía del mundo, y Francia, que es la sexta, la integración a China, a la India, que son economías en expansión, y Rusia, es más beneficioso que seguir como están, solo integrado en la Unión Europea, que no se expande. Además, esas economías europeas, como Portugal y otras, son muy dependientes de China. China ha presentado a Europa por el lado del comercio y las inversiones. Por lo tanto, los grupos de poder económico franceses, alemanes e italianos vieron que su expansión ya no está en Europa, sino en Asia. Con esta guerra, Estados Unidos ha logrado un propósito, que es impedir que Alemania entre en la ruta de la seda, y Francia e Italia, sobre todo Alemania y Francia. Porque ahora se le va a hacer difícil, ante el conflicto que hay, cómo justifica el gobierno alemán entrar en un espacio de integración con Rusia, China y la India, con el conflicto que hay con Rusia. Entonces, eso es uno de los propósitos que ya logró Estados Unidos, de prestigiar a Rusia, impedir la entrada de la ruta de la seda, vender gas y vender armas, y más presencia militar. Logra 4 objetivos, pero Europa queda afectada, porque para Alemania la alianza con China, la expansión hacia Asia, es lo que le conviene. Pero eso acelera el desplazamiento de Estados Unidos, porque se expande más China, la India, y se acelera. En poco tiempo China sería la primera economía del mundo. Entonces han logrado retardar el desplazamiento que ya le va a hacer China, porque le va a llegar, porque la economía china crece 10%, cuando Estados Unidos crece 2.5%, en momentos normales. China va a tener el doble del PIB de Estados Unidos en el 2050, según las proyecciones. O sea que esto es... Entonces, parte del conflicto tiene que ver con esa alianza. Entonces, al provocar la guerra, amenazando a Rusia con ponerle base militar en su frontera, Rusia metiendo a Ucrania en la OTAN, Rusia toma la decisión de intervenir en Ucrania, pero le viene un desprestigio como país ocupante. Y le viene la afectación en su integración con Europa. Y se dinamita esa relación. Ese ha sido el gran propósito, por eso Estados Unidos empujó a esa guerra. Esa es mi lectura de los acontecimientos. Pero finalmente todo eso tiene todas estas repercusiones de alza de costos energéticos, de encarecimiento. Y para países como los nuestros, que somos importadores, el impacto es más negativo, porque nosotros importamos todo lo que yo estoy diciendo que se va a poner caro. Así es, César. Bueno, con eso sí nos queda bastante claro el origen político de este conflicto armado entre Rusia y Ucrania. César, como usted lo ha mencionado, los efectos en el alza del petróleo pues sí afecta a nivel mundial, y como decía al inicio, El Salvador pues no ha sido la excepción. Ya hemos visto un incremento en los precios del combustible, pero ¿qué tan grave podría llegar a ser esta situación? ¿Podríamos esperar mayores aumentos? Incluso se habla hasta de escasez de combustible, pero usted ya planteaba, ¿verdad?, que hay países de Sudamérica que sí podrían abastecer al resto de países de Latinoamérica. ¿Qué tanto podría hacer esta afectación el aumento de precios del combustible o llegar a una escasez? Sí, aquí el primer impacto del aumento del petróleo es el aumento de los derivados, que son los combustibles. Van a venir alzas de la gasolina, la super y la regular, y del diésel. Eso se va a encarecer. Y se va a encarecer otro derivado, que es el gas licuado. Vamos a tener ese aumento, porque eso no lo determina el gobierno de El Salvador, sino que si el petróleo sube de precio y ya pasó de 100, entonces se aplica la fórmula y los combustibles se encarecen. Esto es casi seguro, a no ser que en esta semana, la semana que viene, haya una solución política a ese conflicto, el gobierno de Ucrania llegue a un acuerdo con Rusia, Rusia desocupa a Ucrania y le pone algunas condiciones. Las repúblicas separatistas del sur, que son fronterizas con Rusia, quedan como país independiente, se expanden, y Ucrania se hace chiquito. Todo eso puede ocurrir, una negociación rápida, para evitar más hechos, o sea, muertes y afectaciones. Pero si no ocurre eso y los precios del petróleo siguen subiendo, entonces aquí tenemos combustible más caro, que de hecho ya han aumentado y yo hice unos cálculos en estos días, 34%, más o menos han aumentado
los precios de los combustibles entre enero del año pasado y la última alza que hubo este año. Y el otro incremento que va a tener aquí es de la energía, porque la matriz energética nuestra depende mucho de la energía térmica, que es derivada, se genera con búnker, un derivado del petróleo. Nosotros tenemos energía térmica, tenemos geotérmica, esa nos encarece porque es del subsuelo, la hidroeléctrica, la presa, esa nos encarece, tenemos la solar, no tiene mayor afectación, la de biomasa, pero la térmica tiene un peso muy importante en la matriz. En algunos años ha llegado a 40%, baja a 35%. Entonces, la tarifa de energía se revisa cada 3 meses. Tendría que, ahora en marzo, hay que revisarla. Y si el petróleo está más caro, el búnker está más caro, va a venir un alza de la energía. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Combustible y energía. Coloquémonos ahora en un supermercado. ¿Cuáles son los costos de un supermercado? De una empresa comercial. Transporte. La mercancía que compra. Transporte. Energía. En una industria, materia prima, energía, transporte, mano de obra. La mano de obra es un costo en todos los negocios, pero lo que no es mano de obra, la energía es un costo elevadísimo en la industria. La industria consume como el 60% de la energía del país. El sector industrial salvadoreño, que es el que más aporta al Producto Interno Bruto, con el 16%. Individualmente, aporta más que el comercio, que es el segundo. Los servicios en general son mayores, pero individualmente no. La industria es el que más aporta al PIB. Significaría más costo para la industria, más costo para el comercio, para el sector agropecuario, porque el sulfato de amonio, la urea, la fórmula, tienen componentes de petróleo. El petróleo se utiliza para un montón de cosas, hasta para medicina. Entonces, alza de costos aquí del transporte, de todos los sectores. ¿Cómo resuelve el empresariado cuando los costos le suben? Trasladándole el aumento a los precios. Entonces vendría un aumento de los precios de los alimentos y de los servicios. Ya lo estamos teniendo. El año pasado tuvimos la inflación más alta de los últimos 25 años. Este año ya en enero la inflación fue alta. De acuerdo a la información que sacó el Banco Central, si esa tasa se mantiene va a llegar en el año como a 9 o 10%. Pero bueno, esa es una proyección, puede variar. Entonces subirían los precios por aumento de costos, porque la inflación tiene dos causas: exceso de demanda, mucha demanda de maíz y poco maíz, se encarece, pero la otra es incremento de costos. Aunque la demanda sea la misma, si los costos suben, se trasladan a los precios. Entonces vendría más inflación por efecto de costo. Pero también nosotros somos un país que trae mucho de fuera, no solo materia prima, no solo derivado del petróleo. Este país trae muchos alimentos de fuera. Las importaciones aquí andan por los 12.000 millones de dólares en un año normal, digamos 2019, con un PIB de 27.000. Entonces, son más del 40%. Además de lo que producimos, traemos de fuera un 45% que no producimos. El equivalente a un 45% que no producimos. ¿Qué es lo que traemos de fuera? 65% de materia prima y maquinaria. Ahí entra el petróleo. La factura petrolera, que es cara. Y están creciendo. Segundo, un 35% son bienes de consumo. Estamos hablando de alimentos. Y no solo alimentos, hasta un lente es un bien de consumo o una camisa. Eso se va a encarecer porque eso viene fundamentalmente de Estados Unidos, que le van a subir los costos en Estados Unidos por la energía. Y una parte viene también de Europa, otra parte viene de Asia. El incremento de los costos a nivel internacional significa que todos los productos que se venden en el mundo suben de precio. Por lo tanto, aquí tendríamos también importaciones más caras. Costos internos e importaciones más caras. El impacto en los precios es doble y tenemos una dependencia de importación que no se resuelve en 2 días. Por ejemplo, se trae mucha verdura, fruta de Centroamérica. Los camioneros traen aguacate de México, traen productos de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. Pues van a pagar combustible más caro y flete. Entonces llega el producto a la tiendona o a cualquier mercado y ahí se desquitan vendiéndolo más caro. Y luego esa producción es más cara en el país, lo cual no le da más competitividad a la producción nacional, porque a la producción nacional también le están aumentando los costos del urea, el sulfato de amonio, la fórmula, tanto a la agrícola como a la ganadería.
nuestra. Entonces, es un problema complicado para un país dependiente de importaciones y dependiente de derivados del petróleo, como el nuestro. Pero esa es la realidad que tenemos. El impacto aquí entonces es alza de precios y eso afecta el poder adquisitivo de la población. Un veterano de guerra que tiene una pensión de $100, pues no le van a subir la pensión, no está en el presupuesto. O un lisiado de guerra, o una empleada doméstica, que son 108,000, o 1.300.000 que trabajan en empresa privada, no le van a subir el salario, no está contemplado ningún aumento salarial. Al contrario, en septiembre la micro, pequeña y mediana empresa tienen que aumentar, pagar el aumento del salario mínimo que se aprobó el año pasado y que lo está pagando Bandesal. Eso es costos también, que puede influir en los precios. Y tenemos 400,000 campesinos, su poder adquisitivo es malo, 440,000. Tenemos 800,000 y pico de gente que vende en la calle. Más de la mitad son mujeres, como 53, 54%. Esos pequeños ingresitos le alcanzan menos. La gente que vende debajo de un semáforo o tiene un puesto ahí en la calle. Y tenemos más de 200,000 empleados públicos con salarios que no son muy buenos. Porque hay otros que tienen buenos salarios, pero hay una buena cantidad que tienen el mínimo de 300, o que ganan 500, ganan 800, o que ganan 1,000. Toda esa gente tiene afectación. Ya el que gana $16,000, ¿verdad? Ni cuenta se da de lo que ocurre, pero esa no es nuestra población, esos son núcleos muy pequeños. Y tenemos 400,000 personas jubiladas, entre pensión de AFP, de Seguro Social y del INPE, y la no contributiva, que son la de veteranos, la de lisiados, las 37,000 personas que le dan $50, que no sé si se lo están dando, porque hubo un reportaje por ahí donde sí, no les están dando. No le están dando. Entonces, toda esa gente, ¿cuántas personas he mencionado en este momento? Y los que trabajan en los micronegocios, que son como 1,000,000, la mayor, 60% mujeres. Para las mujeres es peor, porque la inflación le afecta más que a los hombres, porque ellas manejan el presupuesto familiar, la mayoría. Y hoy le cae la educación en línea de los hijos, eso está en manos de la abuelita, de la tía, de la mamá, de la hermana. Inflación, presupuesto, el dinero no alcanza, los factores de violencia se agudizan, los factores estructurales de violencia se agudizan, más violencia contra las mujeres, más. Es una problemática complicada. La problemática económica tiene toda una derivada y los ingresos del gobierno también se pueden ver afectados porque la capacidad de inversión baja. Es decir, no es lo mismo tener $100 hoy que tenerlo dentro de 2 meses, cuando todo está más caro, también para el gobierno, que tiene que comprar bienes, servicios, gasolina para funcionar los ministerios, los vehículos más caros. Tiene esa afectación. Tiene la ventaja de que si los precios suben, recauda más por IVA y eso, pero también el ingreso real es menor por la inflación. Entonces el impacto es muy extendido. Ahora, yo no quiero dejar aquí una idea de pánico. Estamos haciendo una conexión de variables económicas, pero yo tengo la impresión de que ese conflicto va a tener una solución, no se va a prolongar mucho, porque a los europeos no les conviene, a ninguna de las potencias. Yo creo que el que más ventaja saca es Estados Unidos, pero tienen que llegar a un acuerdo para que Rusia pueda desocupar Ucrania. Claro, ojalá y así sea, César. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos abriremos nuestros micrófonos para que usted pueda participar de esta entrevista. Ya volvemos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, a través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. Vaya,
Mi querida amiga computadora, parlanchina, y en este mes del amor y de la amistad, ¿cómo puedo demostrarte cuánto te quiero? Bueno, Rafa, en primer lugar, manteniendo una distancia de 2 metros. Luego debes traer puesta tu mascarilla, usa alcohol gel y no olvides vacunarte. Ah, ¿y solo eso? Es todo lo que necesito para estar viva, junto a ti. Gracias, Rafa chulo. Ay. Febrero, mes del amor y la amistad. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este día estamos hablando con César Villalona, él es economista, y estamos hablando sobre las implicaciones de tipo económico del conflicto entre Rusia y Ucrania y cómo esto afectaría en el caso de El Salvador. Si usted quiere participar, lo puede hacer. Marque nuestros números 2275-9501, 2275-9502, o también está nuestro WhatsApp 7571-2779. Ahí nos deja sus mensajes de voz o de texto con sus preguntas o comentarios. Tenemos ya algunos mensajes. Dice: buenos días. Su invitado está todavía en el siglo pasado, al igual que Putin. El capitalismo no es ideal, pero es mucho mejor que el socialismo del siglo XX-XXI, porque no tienen nada de social, solo... bueno, se le entiende muy bien acá lo que dice. Dice: la democracia con sus mercados sacan a la gente de la pobreza, no el plan estatal. Tenemos una llamada, vamos a dar paso. Buenos días. Muy buen día. A propósito de la situación que se está viviendo en Rusia, Ucrania, quiero hacer un pequeño recordatorio. Pero antes quiero decir que los imperios suben y bajan, caen. Y quiero recordarle al país que allá en el 69 se creó el mercado común centroamericano. Al Salvador nos llamaban el Israel de Centroamérica. Y cometió el pecado El Salvador de fabricar un carrito que se llamaba Cherito, un pickup. Lo hacían en la IMSA, Soyapango, lo hicieron. Y en primera plana, en la prensa gráfica, salió el presidente de ese momento, no tan honorable, recibiendo el primer vehículo. Esto puso en qué pensar al imperio. Inmediatamente analizaron la psicología y el comportamiento de los países centroamericanos y concluyeron que El Salvador con Honduras eran los más explosivos y nos pusieron en guerra y disfrazaron la situación llamando la guerra del fútbol. Entonces, ahí se rompió el mercado común centroamericano. El Salvador, los países centroamericanos le debían a El Salvador. Tanto así que cuando llegó el presidente Calderón Sol, condonó la deuda de Nicaragua, de Panamá y de Guatemala, si mal no recuerdo. Luego, esto lo saben, yo soy un ex empleado del Banco Central de Reserva. Entonces, mucha gente maneja esta situación, pero no tenemos memoria histórica y aparte de eso nos condenan y nos preparan para que no manejemos este tipo de informaciones. Ahí usted ve los grandes problemas en el Ministerio de Educación. Entonces, yo pienso que
que Rusia, que el señor Putin está bien ubicado y que Ucrania históricamente es zona rusa. Gracias, no le robo más tiempo, buen día. Buen día para usted también, gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Un saludo ahí a César Villalona. Para empezar, en contra de la guerra. Las guerras siempre son hechas por motivos económicos. No nos chupemos el dedo. Tanto Estados Unidos invade a medio mundo y nadie dice nada por las cosas que tiene oro y todos los metales preciosos. Pero a mí lo que me interesa preguntarle a César Villalona, en mi rubro de panadería, ¿cómo voy a ser afectado, César? Estaba escuchando yo que los mayores productores, Rusia, Ucrania, no sé, pero están por ese lado, nos irá a afectar, porque aquí estos empresarios buenos que tenemos nosotros no se chupan el dedo tampoco. Solo escuchan de guerra, subámosle, la guerra. La bolsa de harina está costando ya $22, jamás había costado eso. La gente donde yo la compro, eran camionadas las que estaba bajando y de un día para otro le subieron el precio. Y entonces nosotros, ¿cómo vamos a salir? Antes el parámetro aquí en el país era, si los frijoles subían, todo el mundo ponía el grito en el cielo. Ahora le han subido a todo y nadie dice nada. Y yo hablo con golondrinos, pero están tan ciegos y fanatizadas estas focas que me dicen, el presidente no tiene la culpa, la guerra. Quiere decir que todos estos ingratos le van a echar la culpa a la guerra y le van a subir a todo. Decime si sabes algo sobre eso, de dónde viene la mayor parte del trigo que nosotros ocupamos aquí en estos molinos chuecos. Ya no aguantamos cómo están los precios de la harina, César. Pasá buenos días. Muy buenos días, gracias por su participación. Otro mensaje más, dice Carmen Flores. De acuerdo, César, hay un inminente incremento de los combustibles, pero ¿qué política pública podría este gobierno implementar para amortiguar en la población los altos costos de la canasta básica? Tenemos también un audio, vamos a escucharlo. Buenos días. Pues mire, según dicen, están peleando el petróleo de Ucrania con Rusia porque era dependiente antes de Rusia, Ucrania. Vaya. Y entonces es de ver si en realidad todas esas versiones que se dicen serán así, ¿verdad? Y pues entre las masas siempre hay algo que se descuida y que aventaja y no aventaja, ¿verdad? Pues aquí no es de aprovecharse de eso, sino que hacer algo para eso. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un audio más, vamos a darle paso. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días a César. Un saludo. Creo que vinculando a nuestro país, el impacto es más económico que político. Obviamente, nuestro país no tiene un grado de influencia en la geopolítica como lo tienen las otras naciones. Sin embargo, llama poderosamente la atención el silencio que ha guardado el presidente frente al conflicto. Sabemos que era parte de la estrategia emergente, no planificada, pero sí emergente, acercarse a Rusia en contraposición a la tensión diplomática con Estados Unidos. Y entonces, como un acto de provocación, había una visita a lo mejor no tal vez un acto de provocación, pero sí un acto de acercamiento del presidente actual con el presidente de Rusia para el mes de junio. ¿Qué impacto tendría en la economía una visita eventual? Pues no sabemos cómo va a continuar el conflicto y si se va a realizar o no esa visita, pero ¿qué impacto tendría de Estados Unidos? ¿Verdad? Yo sé que esto es algo político, pero sí creo que impactaría la economía. ¿Qué impacto tendría en la economía una decisión como esa del presidente de hacer una visita a el presidente de Rusia como consecuencia de la relación con Estados Unidos? Un saludo.
Un saludo para usted también, muchísimas gracias. Un mensaje más, dice, buenos días, me pregunto si antes de esto todo ya estaba caro y ahora, dice, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? Pues la guerra solo trae calamidad. Ahí la pregunta reiterada de ¿qué podemos hacer ante todo esto, César? Le doy paso para que pueda dar respuesta a las preguntas. Bueno, muchas gracias por los comentarios y las preguntas de las personas que se comunicaron. En el caso de la pregunta sobre la panadería, ya todos estos costos han estado subiendo, como dice la última persona que opinó. En realidad la inflación ya la tenemos, ¿verdad? Ha estado subiendo de precio todo en el país casi, menos el maíz y el frijol. Creo que el maíz y el frijol no están muy caros, pero todo lo demás está caro, los costos y los productos. Ahorita habría un incremento mayor si el precio del petróleo se dispara. Nosotros somos importadores de harina, se trae de varios países, uno de ellos es México. No tenemos prácticamente una producción nacional, incluso de harina de maíz, no solo de trigo, sino hasta de maíz. Aquí hay una empresa mexicana, creo que produce, pero no abastece todo el mercado. Bueno, somos importadores de maíz, también de maíz. Entonces, el trigo va a subir de precio, porque uno de los principales productores mundiales es Rusia, y vienen las sanciones, y viene la posible afectación a la economía rusa. Entonces ese costo va a subir. Por lo tanto, el señor el amigo que llamó y que tiene la panadería, yo no lo quiero, pero debe prepararse. No estoy diciendo lo que yo deseo, sino lo que veo, para un aumento del costo. Pero además, la panadería también gasta en energía, también tiene gas. Esos costos van a subir por el problema del aumento del petróleo. Y si tiene algún vehículo ahí para transportar lo que produce, no sé el tamaño, también los combustibles van a estar más caros, el costo de transporte. Entonces los costos suben. ¿Y qué va a hacer la panadería? ¿Vender más caro el pan? ¿O venderlo más chiquito? ¿O subirle el precio y bajar la cantidad? Las empresas tienen que ver cómo sobreviven. Lo más probable es que si le sube el costo, él tenga que venderlo más caro, porque esa es una realidad. Si no, no tiene rentabilidad, y si no tiene rentabilidad, tiene que cerrar. Y si ahí trabajan 2 o 3 personas, o 10, depende del tamaño, si es micro, si es pequeña, entonces vendría un despido. Entonces, lo que viene es alza de costo para esta panadería. Eso es lo que hay. Y también puede haber una afectación por el incremento entonces de importaciones. Aquí no se trae mucho pan de fuera, pero si el pan se pone muy caro, los importadores pueden comenzar a ver cómo resuelven. Puede haber una sustitución. Todo eso es posible, porque el gran núcleo económico de aquí, el empresariado más fuerte, es el importador, el comerciante importador. Ese es el grupo poderoso. Pero bien, ahí viene hay una amenaza, digamos, para los pequeños negocios medianos como esta panadería. El impacto de la visita de Bukele a Rusia. La impresión que tengo es que esa visita no se va a dar por la situación que hay. Pero si hace la visita y a Estados Unidos le molesta, habría que ver si Rusia está en guerra, si visita a Rusia en marco de una guerra, o si hay una solución política y luego el presidente viaja a Rusia. Eso habría que esperar. O tal vez decide no viajar. Para mí, lo más probable es que no se meta en eso, en estar viajando por ahí. Pero si hace el viaje, Estados Unidos podría caerle mal, pero no creo que Estados Unidos vaya a hacer mucho en contra del gobierno de Bukele, porque este es un gobierno que le es funcional a Estados Unidos. El gobierno de El Salvador es un gobierno de derecha, no es un gobierno de izquierda. Es un gobierno que en la política exterior está coincidiendo con Estados Unidos. Por ejemplo, rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela y reconoció a Guaidó. Eso está muy bien para Estados Unidos. Y en todos los foros vota con Estados Unidos. Lo que hay es una contradicción sobre cómo, qué política aplicar internamente, el rumbo del país. El gobierno de Estados Unidos está preocupado por el desgaste que le puede venir a Bukele, porque el gobierno de Estados Unidos está viendo la encuesta de la UCA, que dice que el 62%
de la población dice que la asamblea va mal, y es una asamblea buquelista, que las alcaldías van mal, y él controla la mayoría, que le ha bajado un poquito las notas. Pero también ellos han visto que 25 sectores están tomando las calles. Aquí están marchando 25 sectores. Ahora van a marchar 27, el 1 de mayo, en las marchas que vienen, porque se van a incorporar un movimiento de defensa de la tierra y otro de relacionado con el tema de los desaparecidos que se creó. Aquí están marchando jueces, veteranos de guerra, lisiados de guerra, ganaderos, jóvenes, mujeres. O sea, aquí ya hay una resistencia social a este gobierno. Lo que no hay es una oposición política partidaria, porque la oposición, los partidos de oposición están muy mal. Eso es evidente. Y eso le da fortaleza al gobierno, pero el movimiento social está en la calle. Y las tendencias son negativas para el pueblo. Y eso puede generar más descontento social. ¿Cuáles son los caminos de la población salvadoreña ante la situación? Todo el mundo sabe que todo está peor que en el año 2009, que en el año 2019. Todo el mundo, incluyendo los que apoyan a Bukele. Los caminos son, ante un descontento por todo el deterioro de las condiciones de vida, irse del país, y está aumentando la inmigración. Estados Unidos, si es muy grande, eso no le gusta. Si es muy grande la inmigración, le genera algún problema. El otro camino es la apatía, el otro es salir a la calle a protestar, y el otro es seguir esperando que Bukele resuelva, porque no hay opción política, partidaria. En eso se está debatiendo la población. Pero incluso la encuesta de la UCA dice que el 65% de la población no cree en partido, y que Nuevas Ideas solo tiene un apoyo de 27%. Es decir, hay tendencias aquí negativas para el gobierno en cuanto a su respaldo social. Eso le preocupa a Estados Unidos, que le pide a Bukele que corrija el rumbo, que se ajuste al marco legal, por el bien del proyecto contrarrevolucionario. Porque este es un gobierno que tiene un proyecto contrarrevolucionario, anti-izquierda. Estoy hablando de la ideología que representa. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, estoy haciendo un análisis objetivo. Para el que es de derecha, este gobierno le viene bien. Para el que es de izquierda, no le viene bien. Cada quien escoge. Yo estoy hablando de lo que hay, no de lo que yo prefiero. Entonces, el que corría el rumbo, que se ajuste a la legalidad, que por qué se llevó al fiscal de manera ilegal, por qué quitaste a la Corte Suprema, a los 5 magistrados de manera ilegal, por qué el 30% de los jueces, por qué comete tantas ilegalidades. Pero Bukele se cotiza bien, porque Estados Unidos lo necesita. Lo necesita como proyecto de derecha, no hay alternativa. Y ahora más, porque ahora en Honduras va a haber una política exterior menos dependiente de Estados Unidos, con el nuevo gobierno, y está el de Nicaragua, que no es dependiente en su política exterior. Entonces Bukele se cotiza más, solo quedan Bukele y el de Guatemala, porque Costa Rica no se mete en mucho conflicto. Y continúa su política, que la necesita, de ataque a la izquierda, bueno, ataque a la UCA, 400 sindicatos que no le dan credenciales, porque este es el gobierno que tenemos, violador de los derechos humanos, que cierra espacio político, etcétera, que persigue y que no se ajusta al marco legal. Hay una contradicción, pero es una contradicción que lo que expresa es una preocupación de Estados Unidos por el posible desgaste prematuro de este gobierno, y le pide que corrija el rumbo, pero ideológicamente son aliados, porque aquí no hay un gobierno de izquierda ni democrático. Yo creo que este gobierno incluso está más a la derecha que los de Arena. Esa es mi apreciación política. Entonces, él se la juega a criticar a Estados Unidos porque sabe que lo necesitan, y hace cierta crítica y aparece, pero al final su política exterior, ¿cuál es su política exterior? Coincide con Estados Unidos. ¿Qué dijo del golpe de Estado de Evo Morales? Nada. ¿Qué dice de Venezuela? En eso coinciden. Entonces, vamos a ver cómo él va a manejarse. De todas maneras, hay que ver cómo evoluciona ese conflicto para ver cómo estaríamos para esa fecha que está planteado el viaje. Bien, ahora, la política pública para enfrentar el alza de costos. ¿Cuál es la política pública? Bueno, el gobierno podría tomar medidas. Hay que ser justo en esto. El alza del precio del petróleo no tiene nada que ver con el gobierno de El Salvador. Gobierne quien gobierne, eso no se puede incidir internacionalmente. Entonces yo no puedo culpar al gobierno de que aquí suban los combustibles. El gobierno no fija precios, como dice Julio Villagrán.
de los combustibles, no lo fija. Sencillamente, si sube el petróleo, se aplica una fórmula y hay que aumentarlo, porque eso está establecido. Si baja el precio, entonces bajan los combustibles. No depende de ninguna prácticamente decisión, pero el gobierno podría tomar entonces alguna medida, no solo aplicar la fórmula, de si subió o bajó. Por ejemplo, se podría eliminar el impuesto, el tributo de 10 centavos por galón para subsidiar el gas y de 18 centavos por galón, creo que son 16 o 18 para subsidiar el transporte. Con eso tú le bajas a los combustibles, no lo paga, hay uno de ellos que no lo paga el diésel, pero las dos gasolinas sí lo pagan, porque pagan 5. Con eso te ahorra más de 25 o 26 centavos. Hay una propuesta que ha hecho una diputada del FMLN de recortarle también el IVA o eliminarle el IVA a quienes consumen menos de $40 de gasolina, no sé si a la semana o al mes, no estoy seguro, para aliviarle. Entonces el precio de la gasolina bajaría. Eso ayudaría a las capas medias que tienen vehículos, pero también a las empresas de transporte. ¿Cómo repone el gobierno ese dinero? Porque no estoy diciendo que le quite el subsidio al gas, ni al transporte. César, porque habría una afectación también. Sí, estoy hablando de quitar esos tributos que van para allá. Entonces, y temporal, porque si el precio del petróleo cae a $2 después, de la gasolina a $2, $2.50, se puede reponer más adelante, puede ser temporal. El subsidio puede salir de varias fuentes. Este año, por ejemplo, el gobierno le aumentó $37 millones a los gastos militares. 37 millones. El subsidio al transporte son 40 millones. Ahí está casi el subsidio al transporte. Recórteme los gastos militares. ¿Para qué están subiendo los gastos de la Fuerza Armada? Han subido 77% en este gobierno. No estoy hablando de la policía, de la seguridad pública, que eso sí hay que reforzarlo. ¿Qué hace la Fuerza Armada? O sea, ¿para qué es la Fuerza Armada? Se supone que es para defender el Estado, el país, si hay una agresión externa. ¿Y qué agresión tenemos? ¿Qué agresión tendremos? A los militares hay que ponerlo a trabajar, sacarlo del cuartel y ponerlo a hacer obra, carretera. Eso debería ser sistema de agua potable, darle uso a esa mano de obra. Pero ahí hay un incremento de los gastos militares. Habría que revisar. Segundo, reducir el gasto de propaganda del gobierno. Es enorme. Cuando digo gobierno no me refiero solo a la oficina del presidente, que le dicen CAPRE, sino de las autónomas. Eso supera los $200 millones. El subsidio al gas anda por 80, el subsidio al transporte 40. Tercero, aprobar el impuesto al patrimonio. Ese impuesto lo dejó el gobierno del FMLN. No tiene nada que ver con los pobres. Es más, le voy a proponer al presidente, yo le podría proponer al presidente otro impuesto que viene del gobierno de Funes y que nunca se aprobó en la Asamblea porque no consiguió 43 votos. A los que tienen vivienda de más de $350,000, ponerle un 1% sobre el excedente. Ese impuesto se llevó a la Asamblea en el año 2011 y no se aprobó. Da más de $100 millones. ¿Quién tiene una casa de $350,000 en el país? ¿Cuánta gente? Aquí hay municipios donde nadie tiene una casa de ese nivel. O sea que esto no tiene nada que ver con la mayoría del pueblo. Entonces el impuesto consiste en que quien tenga una casa, por ejemplo, de $400,000, por los primeros 350 no se coloca nada. Y solo en los 50,000, que es el excedente de 350 a 400, el 1%. Son $500 lo que va a pagar esa persona. Una persona con una casa de $400,000 pagaría un impuesto de $500 al año, que al mes son 42. Ni cuenta se da, porque el que tiene una casa así es rico. Ni siquiera se da cuenta. Y eso le da. Y el impuesto también incluye sobre la casa de recreación, los ranchos en la playa, etcétera. Da más de 100 millones. De ahí saca los recursos casi para los dos subsidios, poco menos. Hay medidas. Tú reduces aquí y pones aquí. Entonces, Bukele tiene 62 diputados. Lo que yo estoy diciendo se aprueba con 43. Es fácil. No tiene ningún problema. Solo con nuevas ideas. Incluso con 43 de los 55 de nuevas ideas.
Tiene todo el Congreso para decirle voy a poner impuestos a los ricos para financiar los subsidios y los programas sociales. También puede ponerle un impuesto más progresivo a la renta empresarial. Al decil, que tiene la mayor riqueza del país, le puede poner el 10% que tiene la mayor riqueza. Y te voy a mencionar uno, que creo que es el mejor de todos. Aquí hay 160 millonarios que tienen activos por 21 mil millones de dólares, pero el dato es del 2014. 21 mil millones. Yo no tengo el dato más reciente, no existe, o no lo tenemos, yo no lo he encontrado. Estamos en el 2022. Esos activos hoy pueden andar por 25 mil millones. Si tú le pones un impuesto de 5% a esos activos de esos millonarios, sabemos quiénes son, ¿verdad? Roberto Criete, Murray Mesa. Bukele incluso no entra ahí, en ese grupo. Él tiene 12 grandes empresas, su familia, pero no está dentro de ese grupo. Consigue 1.000 millones de dólares con un impuesto de 5% a los activos. Eso no tiene nada que ver con los precios. No estoy hablando de impuesto al consumo, porque los precios suben si tú subes el IVA, si sube la renta, no si le pone un impuesto al que tiene un rancho en la playa. Porque aquí, durante los gobiernos del FMLN, la oposición de Arena y de la ANES se encargó de hacerle creer al país que la palabra impuesto significa precio más alto. Y eso es falso. No todos los impuestos suben los precios. Si subes el IVA, suben los precios. Pero si le pones un impuesto al que tiene una casa de recreación en un lago, eso no tiene nada que ver con los precios de nada, porque ese es un activo de esa familia. Son impuestos directos. Lo que suben los precios son los indirectos. Entonces, hasta los problemas financieros del gobierno se resuelven, que este gobierno necesita 1.200 millones de dólares este año para terminar el año. Le aprobaron un presupuesto de casi 8.000 millones y le faltan 1.209. No lo tiene para ejecutar el presupuesto. Y está viendo si lo consigue con un préstamo del Fondo Monetario. Olvídese del Fondo Monetario, póngale ese activo a los multimillonarios, ponga el impuesto al patrimonio, ponga el impuesto predial, recorte gastos de propaganda, recorte gastos militares y consigue más de 1.500 millones. Y el pueblo lo va a apoyar. Que haga uso del respaldo que tuvo. Hay salida. Hay salida. Ahora, lo que yo estoy diciendo no se va a hacer. Yo lo estoy diciendo porque hay una pregunta. Pero nada de lo que yo estoy diciendo va a ocurrir. Porque la naturaleza del gobierno no va en esa lógica. Así es. Pero al menos queda planteado que sí hay salida y que si hubiera voluntad sí se pudiera hacer. Se pudiera hacer. Así es. Y transparentar el gasto, frenar la corrupción pública. Hay más cosas. Así es. César, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y abordar este tema tan importante. Gracias a ti y a todas las personas que se conectaron y que nos comentaron. Así es, muchísimas gracias a usted también por habernos sintonizado. Recuerde que esta entrevista queda allí en nuestra página de Facebook y también puede visitar nuestra página de YouTube y suscribirse también a nuestra página de YouTube. Le dejo allí pues para que pueda hacer este día o cuando usted guste. Gracias por habernos sintonizado. Muy buenos días a todos. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.